Hey, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video muy interesante. Vamos a hablar un poco de lo que es un podcast, cómo se crea y con qué plataformas podrías apalancarte para empezar con este mundo. Las principales, como todos saben, son Spotify y también YouTube. ¿Vale? Por acá vamos a apoyar a una personita que nos ha pedido ayuda, para lo cual vamos a utilizar su cuenta de correo y vamos a subir un video que ella ha creado, ha editado y le ha puesto su voz en una narración muy bonita de cómo era su niñez. Para lo cual vamos a utilizar su cuenta de Gmail y vamos a entrar a YouTube. Una vez estando allí, vamos a darle crear canal, dándole clic sobre la imagen y le vamos a dar crear canal. Una vez le demos allí, vamos a darle siguiente hasta que se cree el canal y vamos a darle nuevamente sobre la foto y le vamos a dar donde dice YouTube Studio. Una vez estemos en YouTube Studio y ya tengamos previamente guardado nuestro video, nuestro audio, todo editadito, nos vamos a ir a la parte de crear, pero previo a eso debes entrar y apalancarte con una aplicación. Hay muchas, pero me gusta utilizar esta que se llama Canvas para crear la miniatura. Para ello vas a darle en la parte superior. Estos enlaces te los voy a dejar ahí en la descripción del video, no te preocupes, para que entres a Canvas. En Canvas, en la parte superior de la derecha de la pantalla, vas a escribir, vas a dar clic en crear diseño y vas a escribir podcast. Una vez le des en podcast, te van a salir una serie de diseños o planillas para que tú edites de acuerdo a la preferencia que tengas una planilla de tu gusto. Recuerda que la mayoría son gratis, pero muchas, si les ves como una coronita como esta que dice Pro, es con la versión paga y no podrás realizarlo. Yo me he adelantado un poco para que el video no se haga tan largo y ya yo tengo por acá la miniatura que voy a utilizar. Utilicé esta plantilla y pues ya yo realicé la edición de la plantilla y le puse foto, el nombre, título, todo. Toda esta litografía aparece, mírenla, esta es la original y tú la puedes editar de acuerdo a tus preferencias, el título, lo que tú quieras poner. Todo es editable. Puedes poner la foto que tú desees, ¿vale? Entonces, una vez tengas esto, le vas a dar aquí en compartir, le das en la flechita donde dice descargar y él te sugiere que la va a bajar en PNG. Tú la puedes bajar así o en JPG como desees y le das descargar y la guardas allá en tu archivo personal, ¿vale? Una vez lo tengas allí ya organizado, te vas a dirigir entonces a YouTube Studio donde estabas inicialmente y le vas a dar aquí en crear. Para darle crear vas a darle subir video y vas a seleccionar un video, ¿vale? Entonces para ello, mira, ya yo tengo por acá el video, se llama podcast narrativo y lo voy a proceder a subir, ¿vale? Seleccionamos el archivo y esperemos que cargue de manera correcta. Por acá le vamos a poner el título. Él coge el título del nombre del archivo. Por acá ponemos una breve descripción. Y la verdad es que es muy sencillo, solamente seguir los pasos. Por acá te va a pedir una miniatura que ya previamente la hemos creado en Canvas. Escogemos esta. Una vez tengan la miniatura ahí, pues aquí no tenemos listas de reproducción, así que no vamos a seleccionar nada. Miren que abajo se va haciendo como un conteo donde se van haciendo unas validaciones. Aquí vamos a decir que no es un contenido creado para niños. Y vamos a darle por acá otras restricciones. Por ejemplo, que no es para niños, pero que tampoco se restringe para menores de 18 años, porque no es un contenido
inapropiado, por el contrario, es una historia muy linda. Le damos siguiente. Por acá no tenemos pantallas finales porque es el primer video. Le damos siguiente. Aquí va a ser unas comprobaciones de derechos de autor. Ejemplo, si estás utilizando música que tiene copyright, todo ese tema, pues él va a hacer unas validaciones y te va a indicar si tiene o no tiene. Le damos siguiente. Y por acá es lo más importante. Aquí le vas a indicar al podcast si va a ser visible o va a ser privado, oculto o público, ¿vale? También lo puedes programar, digamos que no lo quieres subir hoy, sino que lo quieres subir el fin de semana, lo puedes hacer. Le das aquí en programar y él te va a mostrar un calendario, miren por acá arriba, donde te va a decir fecha, hora y todo lo que tú quieras, ¿vale? Para publicarlo. Entonces le vamos a dar publicar, lo van a publicar inmediatamente. Aquí pues nos permite el enlace, vamos a copiarlo para tenerlo ahí en memoria. Y una vez ya tengamos el video, nos vamos a ir a la parte interesante, porque es que un podcast se puede componer de muchísimos videos o incluso uno. Entonces vamos a ir acá en podcast. Bueno, yo por acá tenía uno que estaba haciéndolo de prueba. Vamos a darle a eliminar a este para que todo sea desde cero. Y por acá arriba, en la parte superior de la derecha, en crear, le vamos a dar ahí. Y le vamos a decir crear un podcast. Vamos a elegirlo, crear un podcast. Entonces ya con esta descripción vamos a utilizar nuevamente una miniatura. Esta miniatura debe ser cuadrada. Ahí en Canvas la consigues. Cuando pones podcast, ahí la consigues, ¿vale? Le vamos a dar allí. Y una vez cargue la imagen, mira, debe ser perfectamente cuadrada. Una vez cargue, vas a añadir el audio o el video que ya previamente habías subido. Entonces lo palomeas aquí. Mira que ya por acá lo trae y le das en hecho. Una vez hecho esto, puedes añadir un segundo video, un tercer video, todo lo que tú desees, incluso una lista de reproducción, y creas el podcast. Una vez ya tengas seleccionado lo que deseas compartir, le vas a dar crear. Y listo, así tienes tu podcast de una manera sencilla con la herramienta que te brinda YouTube para crear podcast. Los podcasts también los puedes hacer con Spotify, que es la herramienta número 1 para ese tipo de formatos. Pero créeme, YouTube está cogiendo muchísima fuerza con este tipo de formato, así que es bueno tener por acá también. Vamos a obtener aquí el enlace para compartir y se lo vamos a compartir a la persona y a muchas personas para que el podcast pues lo escuche mucha gente y llegará a muchísima audiencia, que esa es la gran finalidad. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.